Ayer se realizó la primera reunión por el Acuerdo Nacional de Seguridad entre la oposición y el gobierno. En la instancia, el Ejecutivo descartó nuevamente trabajar en la modernización de la ley antiterrorista. Pese a esto, los partidos de Chile Vamos aseguraron que la negativa del gobierno frente a esta ley podría condicionar finalmente su participación en la mesa. Hay otros que también están poniendo otro tipo de condiciones. María José de la Barra estuvo presente, nos va a contar todos los detalles. Hola María José, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. El presidente no ha dado en el tono en materia de seguridad. Eso fue lo que dijo el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán, cuando entraba al Palacio de la Moneda con una guitarra en mano directamente al Ministerio del Interior para ser parte de la primera reunión por el Acuerdo Nacional en materia de seguridad, una iniciativa que el gobierno anunció el pasado 24 de octubre. Esta cita reunió por más de 2 horas a la ministra del Interior, Carolina Toá, con las mesas directivas de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y también del Partido Republicano, quienes expusieron sus propuestas de seguridad y pidieron que se dé urgencia a algunos proyectos de ley en la materia. ¿Qué podríamos decir que fue lo que se sacó en limpio de esta cita? El gobierno comprometió urgencia en 2 proyectos de ley: el de infraestructura crítica y el proyecto que crea el sistema integrado de inteligencia. Además de eso, la ministra Toá aseguró que de aquí a diciembre el gobierno quiere tener ya el Plan Nacional de Seguridad con la glosia presupuestaria y todo el detalle necesario. Pese al avance que se tuvo en esta reunión y al avance de las conversaciones, hay un punto que está generando una gran dificultad, que es la continuidad con los diálogos entre el gobierno y la oposición, que sería la ley antiterrorista. Este sería el punto que generaría mayor dificultad para poder continuar con los diálogos entre gobierno y oposición. Posterior al encuentro, el presidente de Renovación Nacional, el senador Chaguán, dijo que presentaron 5 proyectos de ley que condicionarían su participación en la mesa, es decir, que de no recibir urgencia en estos 5 proyectos de ley de parte del Ejecutivo, esto haría que Chile Vamos quede fuera de la mesa. Uno de ellos es la ley antiterrorista. Es uno de los 5 proyectos claves para nosotros, la ley antiterrorista, y por tanto hacemos el llamado al gobierno para que en definitiva le ponga urgencia al gobierno. La ministra acaba de señalarnos que ya respecto de 2 de los 5 están en curso las urgencias, y yo espero que respecto de los otros 3 que hizo relación con Defensoría de las Víctimas, con ley antiterrorista y con usurpación, la ministra ponga urgencia. El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, valoró el encuentro, dijo que se dio una instancia bastante constructiva, pero que ellos, más que estas instancias de conversación, lo que buscan es señales concretas, no solamente un cambio de actitud o un cambio de discurso de parte del gobierno. Con esto, ¿a qué se refería el senador Macaya? A que el oficialismo vote en concreto, en consecuencia con el relato que está mostrando el Palacio de la Moneda, que quienes se han opuesto durante todo este tiempo a proyectos en materia de seguridad hoy muestren su compromiso a través de votos concretos en el Congreso. ¿Qué dijo respecto a la ley antiterrorista como tal? Sostuvo que hay una contradicción en el gobierno que no es sostenible. Primero ve que la ley antiterrorista no es la herramienta adecuada para perseguir las situaciones de la Araucanía, pero por otro lado tampoco la ponen como urgencia de cambio legislativo. La ley hay que cumplirla. Un presidente de la República tiene el deber de cumplir una ley como la ley antiterrorista y ocuparla como una herramienta cuando sea necesario. Y si no es suficiente esa herramienta, también hacer un llamado a que se estudie los posibles cambios legales que se pueden hacer a esta normativa. ¿Qué fue lo que respondió el Ejecutivo? La ministra del Interior, Carolina Toá, no se refirió como tal a la posibilidad de ingresar indicaciones para poder modernizar la ley antiterrorista. Pero, ¿qué fue lo que sostuvo? Que en la reunión ellos mostraron el avance de la política nacional contra el crimen organizado, y esto dio cuenta de que hay grandes consensos entre oficialismo y oposición. Algo que, al parecer de la ministra, quizás no estaba tan claro antes del encuentro. Ahora sí quedó claro que efectivamente el gobierno está avanzando de manera bastante rápida en la materia. Eso fue lo que dijo la secretaria de Estado. Junto con eso, hizo un llamado a la oposición. Nosotros fuimos oposición hace poco y los sectores que hoy día son oposición estuvieron en este palacio hace meses atrás. Hace que ambos hayamos visto esta realidad desde la vereda del frente y ya ambos nos demos cuenta que el tipo de dinámica que ha tenido el debate político de seguridad no es conducente al objetivo que la ciudadanía nos pide. Entonces, en ese sentido hay un ánimo transversal de salir de un debate empantanado en materia de seguridad e ir a un debate más efectivo.
De parte del oficialismo, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, sostuvo que la ministra no está cerrada a evaluar ningún tópico. Dijo que efectivamente se puede discutir lo que es la ley antiterrorista, pero invitó a Chile Vamos también a que no se cierren tampoco a ser parte de la mesa y que no frenen el diálogo. Acá lo que nos importa, y yo espero que a Chile Vamos también sea lo que le importa, es cómo combatimos de mejor manera los delitos. Yo creo que en una discusión que se invita a todos los sectores a dialogar, no hay temas vetados. Distinto es que el gobierno tenga una posición sobre la ley antiterrorista que no está sirviendo mucho, pero eso no significa que no se pueda discutir. La ministra Toá sostuvo que dentro de los próximos días esperan poder reunirse también con los representantes de la democracia cristiana, los representantes del Partido de la Gente, y además aseguró que la próxima semana se va a concretar una cita con las asociaciones de municipios y las asociaciones de gobernadores, quienes ya han enviado al Palacio de la Moneda cuáles serían los puntos más relevantes que pondrían sobre la mesa para poder avanzar y seguir avanzando en este Acuerdo Nacional de Seguridad. Catherine Tomasa. A ver, María José, yo creo que nadie podría tener una opinión distinta respecto de que el gobierno tenía una posición con respecto a temas de seguridad que ha cambiado. Y por lo tanto, cuando entró este gobierno tenía una visión, hoy día parece ser distinta y por lo tanto ha habido una transición durante estos 8 meses. Recordemos que la primera acción del gobierno fue retirar los requerimientos por ley de seguridad del Estado. Y fueron cerca de 137, si mal no recuerdo. Por lo tanto, una actitud totalmente distinta y por lo tanto también ambigüedades, porque en el curso de para pasar de una posición a otra se requieren ambigüedades, porque ha habido ambigüedades. Lo segundo, con respecto a la ley antiterrorista, evidentemente que esto genera problemas al interior del conglomerado de gobierno. Sabemos que integrantes del Frente Amplio y del Partido Comunista no les gusta la ley antiterrorista y no les gusta además modificar esa ley. Lo tercero, es una ley ineficaz, lo sabemos todos y lo sabíamos cuando se modificó, porque hubo presión de la oposición en ese tiempo, que hoy está gobernando, para que la ley fuera ineficaz. Y por lo tanto, de esa ineficacia hay responsables directos y están entre quienes hoy gobiernan. Y naturalmente que quienes hoy son oposición, que gobernaban y aceptaron esa situación. A lo mejor no les quedaba otra, pero la aceptaron. Lo que sí es claro es que, Carolina Toá tiene una formación jurídica y por lo tanto sabe que en materia penal la descripción de las conductas tiene que ser muy precisa, lo que se llama la tipificación de la ley. Exactamente, claramente definida la conducta que se va a sancionar. Pensar que una ley que persigue, tipifica los delitos comunes, aunque sean delitos de índole de organizaciones criminales, sea lo mismo que terrorismo, es realmente un atentado a cualquier conocimiento jurídico. Son dos delitos o tipos de delitos totalmente diferentes y eso abre espacio a la ambigüedad, a la impunidad en materia penal, a una serie de cosas. Entonces, pensar que con las leyes existentes se puede perseguir el terrorismo, no. O sea, la ley contra el crimen organizado es otra cosa. El crimen organizado busca otras cosas. Tan equivocada la ministra Toá, que sabe derecho, yo entiendo que sabe derecho, absolutamente en contra de los mínimos conocimientos jurídicos. Esto no es así. Ahora, perdón, ¿por qué lo hacen? Porque hay un problema político y no jurídico al interior del gobierno. Sí, María José. Hay hartos puntos aquí que podríamos sacar en limpio. Primero, lo que decían respecto a lo que tú hablabas de la tipificación de los delitos. Lo dijo la ministra vocera de Gobierno, también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es que lo que se busca es que en la ley o en la Política Nacional de Crimen Organizado haya una retipificación de lo que es la asociación ilícita. Y a través de esta retipificación, lo que se haga sea poder conseguir de mejor manera los recursos probatorios para poder, en este caso, perseguir los delitos de carácter terrorista. Esta es la especie de discurso que podríamos decir que tiene el Palacio de la Moneda ahora. Pero, avanzar. Pero María José, cuando un terrorista, y existen, son los lobos solitarios, ¿qué asociación de qué? Si no se asocia con nadie. A ver, todo esto está mal. Y esto es para solucionar un problema político interno. A ver, todo esto lo sabemos, los que alguna vez hemos estudiado algo de estas cosas, eso no tiene ningún sentido. No. Y además la asociación ilícita requiere de una estructura, etcétera, que muchas veces en un delito terrorista podría no producirse. Y por lo tanto se cae todo, ¿no es cierto? ¿Cómo la van a sancionar?
Habrá que ver efectivamente cómo se van llevando a cabo las conversaciones, porque lo que decía el senador Macaya es que a lo que a ellos les produce ruido, ellos dicen no queremos trabar las conversaciones, pero si el gobierno dice por una parte que hay terrorismo en la Araucanía y por otro lado dice que la ley antiterrorista no funciona, pero no le hacen modificaciones, es una suma cero. Eso es lo que decía el senador Macaya ayer, que era una especie de consenso entre los distintos representantes de Chile Vamos y el Partido Republicano. Decían, el gobierno no puede ahora cambiar su postura y decir que hay terrorismo en la Araucanía o que hay actos que podrían revestir carácter terrorista y no hacer nada con la ley antiterrorista. Por eso, para ellos sería una especie de condicionante y una muestra de que el gobierno efectivamente no solamente está cambiando su discurso, sino también sus acciones y su curso de acción, el hecho de que avancen en la modificación. Pero también fuentes de la radio nos comentaron que efectivamente dentro de la reunión la ministra Toa habría dicho que hay un conflicto de interés potente dentro del oficialismo para poder avanzar con lo que es la modernización o el ingreso de indicaciones para la ley antiterrorista, y esto sería un punto que podría llegar a frenar también el diálogo. El punto sería, ¿hasta cuánto se puede esperar que el oficialismo se ponga de acuerdo para poder seguir avanzando en lo que son los diálogos del Acuerdo Nacional de Seguridad, que es un tema que a toda la ciudadanía lo tiene totalmente preocupado? O sea, efectivamente, si es que no se logran poner de acuerdo o si es que el gobierno no entrega una propuesta concreta, se podrían frenar las conversaciones. Bueno, efectivamente, y todo eso no tiene tiempo para demorar más todavía en la situación en la que nos encontramos. De hecho, ahora, si es que llegaran a avanzar las negociaciones, se habla recién de diciembre. Sabemos que en temas políticos más bien a fines de diciembre, tener algún tipo de conclusión de esta reunión. De los puntos que no se entienden, pensando en el conflicto político, ¿no?, que hay detrás de esta discusión, es que el plan de campaña, el compromiso de campaña, el programa de campaña del presidente Gabriel Boric incluía una sustitución de la ley antiterrorista, que es la 18.314. Así lo planteaba, y ayer recordábamos cuáles eran los cambios que se estaban planteando en el marco de ese programa, con el que finalmente gana la presidencia. Yo me pregunto si es que esta parte de ese programa es de ese famoso 10% que había de diferencia con el otro candidato que enfrentó al ahora presidente Gabriel Boric, que fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. ¿Te acuerdas que decían que los programas eran 90% iguales? Parte del 10% de esa discusión, porque obviamente por ahí pasa, y está más que claro, el que se le esté haciendo finalmente el quite. Por un lado está la declaración del presidente, que es muy fuerte, que se reconoce que hay un cambio de tono en relación al reconocimiento de lo que sucede en la llamada macrozona sur, pero por otro lado vemos de inmediato matices que intentan morigerar esa declaración, y está lo que hablamos ahora, que es mucho más agudo y evidente, el también hacerle al quita modificaciones a la ley antiterrorista. Claro, de hecho podríamos decir que ayer esta reunión se realizó a eso de la 1:30 de la tarde en el Palacio de la Moneda, y fue justo después del comité político ampliado con todos los partidos políticos oficialistas, una especie quizás de tanteo de cómo estaba la situación en el oficialismo, cuánta apertura habría quizás de cada uno de los sectores para poder dialogar, y luego de eso la ministra del Interior, Carolina Toa, se reúne con los representantes de la oposición, en este caso de Chile Vamos y del Partido Republicano. O sea, la idea quizás también podríamos decir respecto al timing sería que efectivamente el gobierno decide primero tantear cómo está la situación dentro del oficialismo, hacer un balance también de lo que fue el viaje del presidente a la región de la Araucanía. Por cierto que el tema del terrorismo también se va a tomar parte de la agenda, porque fue una declaración que se tomó la agenda también, la declaración del presidente Gabriel Boric sobre, dijo que efectivamente habían actos que podrían revestir carácter terrorista, como el del Molino Grolmus, entre otros. Por ende, el gobierno tanteó terreno antes o con el oficialismo, antes de tener esta reunión con lo que fueron los representantes de la oposición, para poder ver también cuánta apertura hay y cuánto se puede dialogar. Claro, lo que no se entiende es la lógica, ¿no? El presidente reconoce que hay actos terroristas, por lo tanto delitos. Reconoce también que la ley no funciona. La lógica que uno podría decir, entonces hay que modificar la ley para que funcione, ya que hay actos terroristas, pero no llega a esa conclusión. Entonces ahí es donde no entendemos la lógica de todo esto. Que la ley no funciona ya lo sabíamos el primer día, porque hay que probar un elemento subjetivo, que es la intención de provocar temor, de provocar terror. En otros países, la ley antiterrorista establece un catálogo de hechos. Si usted pone una bomba en un metro, es acto terrorista. Si usted pone una bomba... Pero hoy día es tan ineficaz la ley que cuando alguien coloca una bomba, no persigue nada más, no quiere robar nada, coloca una bomba, no se aplica la ley antiterrorista en Chile porque no sirve. Entonces, porque hay que
probar ese interés subjetivo que es imposible, escudriñar en el cerebro de alguien y no sé cómo se va a probar eso. Entonces lo que hacen es aplicar la ley de control de armas. Porque la otra no... Bueno, pero lo que no se entiende es por qué entonces no se modifica. Finalmente hay que decir que no es la única ley que está en discusión. Recordemos la ley de infraestructura crítica, también tiene que avanzar, ¿no es cierto? Sí, son 5 proyectos de ley los que ayer... que están ahí, pendientes. Exacto. El gobierno se comprometió con dar urgencia al proyecto de infraestructura crítica, al proyecto de ley que genera, en este caso, el sistema integrado de inteligencia, y quedan 3 proyectos en veremos. Ley antiterrorista, en este caso, la modernización, lo que es la ley de usurpación y también lo que es la Defensoría de las Víctimas, o el proyecto que busca defender a las víctimas o entregarle garantías. Serían estos 5 proyectos los que quiere Chile Vamos y el Partido Republicano que se les dé urgencia para poder sentarse a la mesa de manera concreta con representantes para trabajar en el acuerdo de seguridad. Ahora, no hay que dejar eso sí de lado, esta es mi opinión, y lo decía ayer, en relación al escenario en que estamos, en materia de delincuencia y de seguridad pública, de lo que estamos hablando, que ya no se resiste más análisis ni diagnóstico, estamos todos claros que estamos muy mal. Lo podría decir en chileno, pero estamos muy mal, muy complicados en esa materia. El que se pongan tantas condiciones de parte de los políticos que tienen esta oportunidad, ¿no?, de efectivamente demostrar grandeza política, de avanzar sin tantas condiciones, de lado y lado, no me refiero a uno en particular, de lado y lado en efectivamente poder hacer algo. Hacerse cargo de lo que está sucediendo sin estar poniendo condiciones ni analizando tanto lo que les puede dejar o no estas discusiones. Dejar de llevar un poco agua a su molino y efectivamente hacer su trabajo, que es representar a quienes los eligieron, que estamos todos sufriendo por esta situación en la que nos encontramos de seguridad o inseguridad pública, delincuencia y etcétera, lo que estamos revisando constantemente. Ojalá haya alguna iluminación ahí para que efectivamente avancen las conversaciones. Gracias, claro, María porque José. el oficialismo... Sí, dime. Que el oficialismo lo que decía básicamente también es que hubo bastante show. Decían, bueno, por lo favor, de la guitarra no también pongamos es impresentable. Sí. Claro, o sea, no se entiende, digamos, si uno lo mira así, desde lejos, claro, no se entiende el ¿Quién que... andaba con la guitarra? Chaguán, el senador Chaguán, que llegó con la guitarra porque el presidente dijo que otra cosa con guitarra, entonces ahora que... Pero era él, ¿no? Era Chaguán, sí. ¿Sabes lo que pasa? Senador de la República. No, presidente de Renovación Nacional, además. Inaceptable, ridículo, estúpido, al final, de realizar este tipo de cosas cuando se está discutiendo temas, a ver, donde está muriendo gente todos los días. ¿Estamos hablando en serio o no? Sí, ese es el tema. Ya, gracias, María. Gracias. Que estén muy bien, buenos días. Chao.